Bien, en primer lugar me permito agradecerles la atención a esta ponencia titulada Ciberbullying adolescente y su relación con la brecha digital, detección de necesidades de competencia parental tecnológica. Las autoras de este trabajo hemos sido la doctora Andrea Cívico, la profesora Antonia Martí, la doctora Nuria Cubas Monzonís y yo, que soy la doctora Cristina Gabarda Méndez, todas representantes de la institución Universidad Internacional de Valencia. A continuación les muestro el índice de esta ponencia. Se basa en los siguientes puntos. Partiremos de una breve introducción y justificación. Vamos a pasar por marco teórico, objetivos e hipótesis. Hablaremos del método, presentaremos los resultados, realizaremos una breve discusión y conclusiones y aportaremos nuestra visión de limitaciones y perspectiva al respecto de este trabajo. Bien, sin duda debemos tener en cuenta, y ya lo saben ustedes, que estamos en una etapa totalmente tecnológica, donde los adolescentes tienen acceso amplio a conexiones de Internet y a dispositivos móviles que requieren de acceso a las redes sociales. En nuestro trabajo vamos a fundamentarnos directamente en la posible relación existente entre el fenómeno denominado ciberbullying y la mediación parental en tecnología de la información y la comunicación. En el marco teórico, pues comenzamos con un concepto claro, que es el concepto de adolescencia, que es la población sobre la que hemos trabajado. Reseñar que la adolescencia, por supuesto, es una etapa de cambios que prepara al niño para convertirse en adulto. Actualmente, según la OMS, dividimos esta etapa en 3 subetapas: la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. En esta fase, en esta etapa de desarrollo, se producen cambios significativos a nivel de desarrollo cognitivo, sobre todo a nivel de desarrollo biológico y fisiológico, quizás es el más evidente, pero también debemos tener en cuenta que se produce un amplio desarrollo emocional y de la personalidad, considerando así pues esta etapa clave en el desarrollo del futuro adulto. El segundo concepto sobre el que gira nuestro trabajo son las tecnologías de la información y la comunicación. Estas tecnologías giran en base a 3 medios básicos de manera interactiva e interconexionada. Con esta interacción e intercomunicación se consiguen nuevas realidades comunicativas. En este caso hablamos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, que dan lugar, como les decía, a las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos de reseñar que el uso y cada vez más casos de abusos de las tecnologías de la información y la comunicación están normalizados en la adolescencia, puesto que, como vamos a ver a continuación, los datos de uso de las redes sociales, los datos de uso de Internet son verdaderamente sorprendentes en la población española. Dentro de estas funciones comunicativas, hemos de destacar que las tecnologías de la información y de la comunicación poseen sobre todo una función de socialización. Podemos remarcar o podemos probar esta función socializadora con los siguientes datos. El 98% de los adolescentes posee un dispositivo con Internet a los 14 años. No solo que disponen de estos dispositivos, sino que el 90% hacen un uso diario de los mismos. Hemos detectado ya el uso de móviles en niños de 7 años durante la etapa de la educación primaria. Actualmente, según el informe del Instituto Nacional de Estadística del 2018, el 86,4% de los hogares españoles ya tiene acceso a la red, a Internet, y también sabemos que existe un fácil acceso a distintas localizaciones fuera del hogar, como pueden ser las bibliotecas, los centros de salud, los centros públicos, incluso muchos ayuntamientos ya están facilitando el acceso a Internet en la vía pública. Centrándonos ya en los conceptos principales, la definición de ciberbullying, siguiendo a Huelga de 2013, se define como una situación de maltrato entre iguales a partir de la expansión y el uso inadecuado de las tecnologías en el escenario virtual. Este fenómeno tiene unas características concretas que paso a anunciarles a continuación sin entrar en más detalle, puesto que no son objeto de nuestro estudio, pero sí que es importante que las tengamos en cuenta. El ciberbullying se caracteriza por el anonimato, en el que los agresores pueden
agredir sin temor a ser identificados es distinto a una posible agresión cara a cara. El desequilibrio de poder, puesto que el agresor pues tiene el control del tiempo y el momento. La amplia difusión, puesto que los canales de Internet están funcionando 24 horas al día, 365 días al año. La indefensión de la víctima, que no sabe cómo parar el ataque cibernético que se está expandiendo y extendiendo a tanta velocidad. La intencionalidad de causar daño por parte del agresor, y normalmente también sucede la repetición y permanencia de estos ataques por parte de los ciberagresores. El otro concepto clave o base de nuestro trabajo de estudio ha sido la mediación parental en la tecnología de la información y la comunicación. La mediación parental se define como las acciones puestas en marcha por los padres para proteger a sus hijos de los peligros de Internet. Y así podemos señalar dos tipos de acciones o dos tipos de mediación. Por un lado, la mediación restrictiva, que se define como la supuesta limitación de la cantidad de tiempo que los adolescentes se conectan a las páginas a las que acceden. Es restrictiva porque el adolescente no participa en la decisión, sino que es tomada por sus padres. Por otro lado, tenemos el otro tipo de mediación, la mediación activa, que hace referencia a la discusión de temas relacionados con el uso de Internet y la creación conjunta de normas. El uso conjunto en el que los padres están presentes mientras el adolescente está conectado a Internet. Como vemos, la mediación activa es la mediación en la que los padres ejercen un control positivo sobre las acciones en Internet de sus hijos adolescentes. El objetivo e hipótesis de nuestro trabajo. En este caso, nuestro objetivo ha sido analizar desde el rol del ciberagresor y su relación con las variables psicosociales, concretamente con la variable familiar de mediación parental, en el uso de las nuevas tecnologías dentro del núcleo familiar. En este caso, nuestra hipótesis es la siguiente. El ciberbullying se relaciona con indicadores del contexto familiar, concretamente con la mediación parental de las tecnologías, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El método que hemos empleado en cuanto a participantes. Nuestra muestra ha estado compuesta por 672 adolescentes escolarizados en 4 centros de educación secundaria de la Comunidad Valenciana. Hemos hecho un análisis descriptivo en la que hemos determinado que el 49,6% de los adolescentes eran chicos y el 50,4% eran chicas. Y por último, la edad de la muestra se recogió entre 11 y 19 años, situándose la media en 14,11 años y la desviación típica en 1,69. Los instrumentos que hemos empleado han sido dos para evaluar la conducta de acoso. Hemos empleado la escala de ciberagresiones de Huelga et al. Y en el ámbito familiar hemos empleado la escala de control parental en Internet de Navarro 2013. En ambas podemos ver el alfa de ambas escalas. En el caso de la escala de ciberagresiones tenemos un alfa en fiabilidad de 0,88 y la fiabilidad en alfa también de la escala de control parental en Internet es de 0,87, así que los consideramos instrumentos altamente fiables. ¿Cómo hemos realizado el análisis de los datos? Bueno, pues hemos hecho un análisis de fiabilidad que les acabo de mostrar. Hemos realizado un análisis de descriptivo en el que hemos establecido el sexo de la muestra y hemos hecho un análisis correlacional para ver la existencia de relación entre el ciberbullying y la conducta de mediación parental por parte de los padres de estos adolescentes. Los resultados obtenidos muestran que el ciberbullying correlaciona con las variables familiares, en concreto la mediación parental, de una manera significativa y la correlación es negativa. Por lo tanto, podemos concluir que a menor control parental del uso de las nuevas tecnologías, mayor posibilidad de producirse agresión o conductas agresivas por parte de los adolescentes a través de las redes sociales y del uso de Internet. Discusión y conclusiones. Como les adelantaba, el ciberbullying se relaciona con indicadores del contexto familiar, en este caso, mediación
parental en nuevas tecnologías. Aquí tenemos autores que ya venían hablando de esta posible relación, y en nuestro trabajo hemos comprobado que en la mediación parental en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se asocia a la implicación de los adolescentes en conductas de ciberagresión hacia el grupo de iguales. De igual modo, hemos confirmado que en el entorno familiar de los ciberagresores puede actuar como factor de riesgo o protección frente a la realización de este tipo de conductas, teniendo una relación con la variable mediación parental TIC. Limitaciones y perspectiva. Bien, en nuestro estudio tenemos la limitación de la representación muestral. Tenemos una muestra, aunque amplia, pues considerablemente mejorable. Hemos realizado la recopilación de los datos a través de cuestionarios autocumplimentados, por lo tanto también podríamos incluir en un error o en un sesgo en la respuesta. Hemos empleado una metodología cuantitativa también por la limitación de los instrumentos, y el estudio ha tenido un carácter transversal. Proponemos como perspectiva la ampliación en el estudio sobre la brecha digital tecnológica intrafamiliar, el desarrollo en la investigación sobre otras variables familiares que influyen en el comportamiento del adolescente, sobre todo en su conducta en Internet, la profundización en el estudio del acceso a las nuevas tecnologías desde los hogares y, sobre todo, su impacto sobre la ciberagresión u otras conductas desadaptadas de los adolescentes en Internet, la necesidad de desarrollar nuevos programas que promuevan una alfabetización digital paterna y una óptima comunicación familiar para fomentar, sobre todo, la transmisión de valores y actitudes que favorezcan la responsabilidad online del menor. Consideramos necesario la realización de comparativas transculturales internacionales, por ejemplo en Europa y América Latina, que son países de habla hispana, también de comparativas nacionales y ampliación a otros países. Por último, recomendamos o queremos trabajar como futura línea de investigación en la evaluación de programas existentes y elaboración de programas novedosos de prevención e intervención de las conductas de ciberagresión entre los adolescentes. Sin más, me despido dándoles las gracias por su atención, por la atención a esta ponencia, y agradeciéndoles que hayan visualizado esta participación del grupo de autoras. Muchísimas gracias y buenas tardes.